Este conversatorio tiene como título Afectaciones medioambientales y vamos a platicar con investigadores muy importantes a nivel nacional que nos van a apoyar, digamos, en tratar de dar soluciones con investigaciones, haciendo redes de investigación en combinación con la educación universitaria y a su vez estableciendo, digamos, vínculos tanto con la educación como con otras instituciones. Y entonces vamos a comenzar. Yo soy la profesora Leticia González Núñez y vamos a tener un objetivo para este conversatorio, que lo que se busca, como les decía, es tener una relación de investigación con la formación profesional y además con políticas públicas educativas. Hemos observado y recientemente también se trató con un foro en donde se tratan problemas reales, que son los problemas ambientales, y entonces queremos relacionarlo con lo que estamos viviendo, ¿no? Que son las problemáticas ambientales, ecológicos y climáticos. Y entonces nuestro objetivo de este conversatorio tiene una trascendencia en dos ámbitos. Uno, en la comunidad universitaria de la Universidad Autónoma Metropolitana. Dos, que se haga una apertura de espacios de reflexión que nos puedan hacer vínculos con otros profesionales, otros investigadores de otras instituciones y además de organizaciones dentro del país, y también se podría tener una influencia a nivel extranjero. Y entonces con esto vamos a alcanzar un nivel de comprensión para que todos los que estamos dentro de esta red conozcamos un punto de vista de los investigadores que han tenido una historia muy grande en relación a las aportaciones científicas que le han dado al país y también a nivel internacional. Vamos a presentar a los doctores, a quienes agradecemos muchísimo su participación. Voy a comenzar con la doctora Concepción Keiko Shirai Matsumoto, que es profesora investigadora titular adscrita al Departamento de Biotecnología de nuestra institución. Se ha distinguido por darle reconocimiento de parte de la misma institución como profesora distinguida. Las líneas de investigación que maneja es la biomanufactura e ingeniería de bioprocesos, los subproductos agroindustriales y alimentarios, también la línea de investigación de biopolímeros y biomateriales para las ciencias de la vida. Dentro de sus grandes aportaciones como investigadora, se centra en la utilización de residuos agrícolas y acuáticos para la producción de biopolímeros, enzimas y metabolitos con aplicaciones en las ciencias de la vida y los materiales. Le agradecemos muchísimo a la doctora su presencia y vamos ahora a quien también le agradecemos muchísimo, al doctor Fausto Roberto Méndez de la Cruz, quien es profesor titular adscrito al Departamento de Zoología de la UNAM. Dentro de su formación académica tiene un doctorado en Ciencias y Biología en la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Ciencias. De las líneas de investigación que ha establecido es de biología evolutiva, en la ecología de la conservación y también en la taxonomía sistemática y filogenética. Dentro de los artículos que ha publicado es el de amenazas de los anfibios durante la sexta extinción masiva. También cómo se vive en las montañas, habla de cómo es la situación de una especie de lagartija. También ha observado que hay estos cambios ambientales, pues pueden influenciar mucho en tortugas. Y entonces le agradecemos muchísimo al doctor Fausto su presencia. ¿Le podemos dar un aplauso al doctor? Muchas gracias.
Vamos, y le agradecemos también al doctor Fernando del Río Casa, que es profesor investigador titular adscrito al Departamento de Física, también de la UAM Iztapalapa. Ha sido también reconocido como un profesor emérito. Las líneas de investigación que ha manejado es mecánica estadística, termodinámica, tanto teórica como experimental. Dentro de las aportaciones a la investigación que ha realizado es sobre los sistemas modelos llamados de curso cuadrado, también la ecuación teórica de estado de sustancias reales, además de los potenciales intermoleculares efectivos y finalmente los sistemas con interacción de Coulomb. Muchísimas gracias por su asistencia, doctor. Le agradecemos también su presencia al doctor Óscar Armando Monroy Hermosillo, quien es profesor investigador titular adscrito al Departamento de Biotecnología, también de la UAM Iztapalapa. Se le ha reconocido también en el colegio académico como un profesor distinguido. Dentro de las líneas de investigación que maneja son las biotecnologías para el tratamiento de aguas residuales, el manejo sustentable del agua, digestión anaerobia de aguas residuales, sistemas integrados anaerobios aerobios, reactores biológicos. Dentro de las aportaciones a la investigación se encuentra que ha promovido el tratamiento de aguas residuales con digestión anaeróbica como proceso central en México, desde el laboratorio de la universidad, y también tiene un papel fundamental por su contribución en Latinoamérica, a través de la red que cada 2 años organiza los simposios de esta cuestión de digestión anaeróbica. Muchísimas gracias por la asistencia, doctora Armando. Entonces, dentro de este objetivo del conversatorio, tenemos planteado una línea de preguntas que nos gustaría puedan responder en un tiempo determinado. Y entonces, les hago esta primera pregunta para que ustedes tengan la oportunidad de responder. Tendrán aproximadamente unos 5 minutos. Y terminando las preguntas, pues podríamos dar una sesión de comentarios adicionales o preguntas adicionales. Y entonces, la primera pregunta que tenemos es ¿cómo sus investigaciones han aportado a la resolución de las grandes problemáticas medioambientales? No sé quién guste comenzar. Adelante. La doctora Rico, adelante, por favor. Pues bueno, básicamente mi investigación se ha tratado o se ha centrado en utilizar la basura como una materia prima para diseñar bioprocesos. Entonces yo creo que uno de los problemas medioambientales más graves que sufre la humanidad y a través de su historia es justamente la generación de basura. Entonces, el hecho de que ya se generen productos o procesos a partir de algo que consideramos un desperdicio, eso nos permite tener una economía pues circular que a la larga va a tener muchísimos más beneficios a lo que es el ambiente, la economía y en general a la sociedad y a la humanidad, desde luego, que estas economías lineales que buscan usar, desechar, sin tratar de reusar, reciclar. Entonces, yo creo que es muy importante, pues, el hecho de trabajar como investigadores en el diseño de estos bioprocesos o productos que se puedan obtener de cosas que ya para algunos sectores industriales consideran que es un desperdicio, ¿no? Entonces, ha sido como mi enfoque para tratar de ayudar a la parte de los problemas ambientales que nos afligen, ¿no?, en la actualidad. Muchas gracias. Bueno, pues quizás se pregunten qué hace un físico con esas líneas de investigación que se mostraron ahí en un foro con esta temática. Y pues vaya, sencillamente querría decirles que el equilibrio medioambiental, el equilibrio ecológico que tanto nos preocupa,
que está siendo amenazado por el cambio climático, entre otras cosas, ese equilibrio ecológico es posible porque existe en un medio donde hay un cierto equilibrio físico. Y el equilibrio físico de la Tierra está asociado con la capacidad de la Tierra para mantener dicho equilibrio. Y eso tiene que ver con una propiedad que es bastante abstracta, que es la entropía. Sí. La entropía es algo así como, bueno, la energía, todos sabemos de ella, aunque nadie la haya visto, ¿verdad? Pero todos hablamos de ella, ¿sí? La medimos y todo. La entropía, nadie la ha visto, casi nadie habla de ella, pero se puede medir también y todo, igual. Y es muy importante porque ella mide el desperdicio en el uso de la energía que hacemos. Y ese desperdicio implica siempre, por las leyes de la termodinámica, implica una generación de calor, acaba todo disipado en calor. Entonces, en la Tierra, pues hay muchos mecanismos que producen entropía, biofísicos, etcétera. La misma biomasa genera entropía, y toda esta entropía la emite la Tierra. La Tierra la emite radiación, que emite radiación infrarroja. Con esa radiación infrarroja emite entropía, pero también el hombre, los humanos más bien, los humanos con nuestra tecnología, a partir de nuestro consumo, a partir de la revolución industrial, hacemos un uso muy grande de energía. Estamos usando como 10,000 veces más energía de la que se usaba en la era preindustrial. Entonces, una cantidad de energía que no está mal usada, pero lo malo es que y eso es una ley de la física, no lo podemos perder. Si lo usamos, nos vamos a acabar convirtiendo en entropía, nos vamos a acabar convirtiéndose, en ustedes, en calor. Entonces, el calentamiento climático, el calentamiento del clima, de los océanos, etcétera, debido a la actividad de los humanos, se debe fundamentalmente a nuestra actividad económica. Un amigo mío, que es profesor de filosofía en la Universidad de Notre Dame, escribió hace años un libro muy interesante sobre las raíces económicas de la crisis ambiental. Y él no es biólogo, no es ambientalista, es filósofo, pero se dio cuenta de la importancia de ese tema. Y nosotros lo hemos seguido analizando, precisamente con mis alumnos. Estuvimos analizando hace unos días, hace 2 días, acabamos justamente de analizar la cantidad de entropía que producen los humanos. Y es una cantidad muy sustancial de la entropía que se produce en la Tierra. Entonces estamos teniendo un efecto tremendo. Ahora, ¿cuál es la raíz de eso? Yo creo que va a tener que ver con las otras preguntas que nos van a hacer, pero la raíz de eso es que tenemos un modelo económico que está torcido. Mientras pensemos en que produciendo más y avanzando más vamos a estar mejor, vamos a decir, claro, porque es aumento de temperatura. Si el aceite lo caliento, le aumento la temperatura, vamos a acabar todos fritos. Así Pues sí, también yo me dedico al agua. Inicialmente nada más era un aspecto muy particular del agua, que era un proceso de tratamiento de aguas muy, vamos a decir, sustentable, porque la energía que trae el agua en la materia orgánica la transforma en metano, y el metano pues, es un combustible, y eso era un motor suficiente. Pero luego vimos que el agua residual está ligada con el agua en general, el agua potable, con el agua, y que si no le ponemos atención a las dos cosas al mismo tiempo, no funciona. Y enfocado también en
en el manejo del agua en el país y particularmente en la Ciudad de México, que son fractales, vamos a emplear un término aquí de física. Lo que hace la Ciudad de México se reproduce en todas las grandes ciudades del país, que es las necesidades que tiene de agua. La ciudad las trae de muy lejos o perfora, ya estamos perforando, sacando agua de 300 metros de profundidad y tiramos el agua, la usamos, así como dijo Keiko, y la desperdiciamos, la tiramos. Pero ya también, a donde la tiramos, que son distritos de riego del norte de la ciudad, pero ya también están saturados. Todavía hace 2 años, de todo el agua que mandamos, inundamos Tula. Entonces, es una locura, esto no es posible. ¿Por qué? Porque hemos calculado que nada más en el manejo del agua se emiten 30,000 toneladas de CO2 al año en traer agua, porque por cada metro cúbico que traemos de Cutzamala se gastan 5 kWh y traemos como 12 metros cúbicos por segundo. Y luego de sacar agua de 300 metros se gasta cerca de 1 kWh. Y también otra cantidad similar, como 16 metros cúbicos por segundo. Entonces, ¿y todo para qué? Para nada, porque realmente la misma cantidad que estamos teniendo en Cutzamala es la que recibimos en lluvia y los 45 ríos que tenemos aquí debajo de la ciudad. Entonces, ¿por qué no aprovechamos esa? Entonces, es a lo que me he dedicado. Ver que por cuencas, cada río es una cuenca, que podemos aprovechar esa agua y tratar de sacar menos agua del acuífero y traer menos agua también de Cutzamala, dejar que las otras regiones del país también se favorezcan, ¿no? Si México logra domesticar esto, todas las demás ciudades van a seguir así. De hecho, aquí hay un proyecto de potabilizar, que se llama el reuso potable. Es aprovechar nuestros lagos, que tenemos aquí muchos alrededor, para tratar el agua, depositarla en el lago un tiempo suficiente para que se naturalice, vamos a decir, y luego ya la podemos sacar para potabilizarla y la distribuir. Bueno, una idea aquí, simplemente la gente que está relacionada con los organismos operadores dijeron, pues también lo vamos a hacer en Monterrey, también lo vamos a hacer en León, también lo podemos hacer aquí en Guanajuato. ¿Por qué es tan grande la necesidad? Entonces, investigaciones que apunten en esa dirección van a ser muy importantes porque vamos, simplemente el manejo del agua, ya les dije esa cantidad tan enorme que hacemos por manejar tanta agua, pues se van a la atmósfera y ese es parte del efecto de los gases, del efecto invernadero de los gases. Muchas gracias, doctor. Vamos con el doctor Fausto. ¿Sí me escuchan? Hola. Hola, ¿me escuchan? ¿Sí se escucha? ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Ahí está bien? Sí se escucha bien, gracias. Ya, bueno, ¿de qué forma estamos intentando contribuir? Yo trabajo con reptiles principalmente y una de las cosas que hemos visto, bueno, sabemos que México es un país megadiverso, tiene una riqueza impresionante, cerca del 10% de los reptiles en el mundo están en nuestro país. Y sin embargo, pues ante los embates del cambio climático, entre otras cosas, hay un riesgo enorme de perder esta gran diversidad. Y una de las cosas que me he enfocado es de entender cuáles reptiles se encuentran con mayor riesgo dependiendo de su fisiología. Normalmente se utilizan métodos correlativos, esto es utilizando capas climáticas y la distribución de los organismos. Se puede definir cuáles son, bueno, las capas climáticas que representan de mejor manera esa distribución, que nos están explicando la distribución.
Nosotros lo que estamos haciendo es crear, por medio de la fisiología de los organismos, definir cuáles son los limitantes y metemos un raster, metemos otra capa, que en ese caso es una capa ecofisiológica. Y obviamente, esto sumado a la distribución de los organismos, podemos definir cuáles zonas, en qué partes del planeta, en qué partes de México, en este caso, se encuentran los reptiles con mayor riesgo de extinción. Entonces estamos intentando entender la fisiología. La verdad es que de fisiología en reptiles se conocía prácticamente nada. En el 2010 empezamos a entender de una mejor forma las limitantes fisiológicas y estamos poniendo ahora en la mesa cuáles son, obviamente, atrás de esto, viene una serie de recomendaciones, creo que lo vamos a ir discutiendo poco a poco, pero esa ha sido mi labor principal, crear un grupo de personas, de investigadores, que estén abocados a definir qué reptiles son más vulnerables ante el cambio climático y proponer medidas de mitigación. ¿Sí me escuchan? Hay un teléfono, algo, está chocando. No sabemos si ¿alguien tiene el micrófono encendido? Sí, escucho un zumbido, no sé a qué se debe. Sí. No sé si escucharon mi participación. Hola. Hola, se distorsionó mucho el sonido, doctor Fausto. Sí. Bueno, puedo repetirlo. Ahí ¿están escuchando bien? ¿Se escucha así? Bueno, lo que les decía es, de ellos, las aproximaciones correlativas consideramos que no son tan precisas como las que mezclan los métodos correlativos y mecanicistas, y eso es lo que estamos haciendo, crear unos modelos que permitan, con base en la ecofisiología, definir cuáles reptiles pudieran tener mayor riesgo de extinción y en función de eso proponer medidas de mitigación y eventualmente de rescate de especies. Sí, en síntesis sería eso. Profesor, ¿en qué lugar tan bonito se encuentra? ¿Desde dónde nos está hablando? Parece el Darién, ¿no es cierto? No, este es aquí en Guerrero. En Guerrero estamos haciendo un proyecto con unas tortugas y la verdad que el lugar es paradisíaco, ¿eh? ¿Cómo no? Un padre lugar. Desde la silla donde está sentado. Muchas gracias, doctor. Vamos a pasar con la segunda pregunta que tenemos. ¿De qué manera la formación profesional en las distintas disciplinas que pues, hemos escuchado puede ser aplicada a la resolución de las grandes problemáticas contemporáneas, como en este caso, estas afectaciones medioambientales? ¿De qué manera la formación profesional influye, ¿no? Para poder dar un granito de arena para la resolución de estas afectaciones medioambientales? No sé quién guste comenzar. Sí. Yo creo que definitivamente estos problemas tan graves que nos atañen, pues sí requieren un enfoque multidisciplinario, ¿no? Entonces yo creo que es importante que nosotros como docentes sí demos una formación académica a los estudiantes, no importando si son ingenieros, sociólogos, antropólogos, economistas, sí tengan esta visión abierta de que existen otros enfoques para tratar de resolver o abordar un problema, ¿no?
Digo, yo creo que ya es una situación que es una necesidad y que esto lo vimos, lo hemos estado viendo en estas últimas décadas, que definitivamente pues una solución práctica y efectiva de un problema tan grande como son los problemas del cambio climático, el aumento de la entropía ocasionado por todas las actividades antropogénicas, etcétera, pues no es nada más un enfoque tecnológico, sino que es incluso un enfoque antropológico, ¿no? De cómo son los usos y costumbres, de cómo vive la gente, cómo consume, ¿no? Entonces, yo creo que definitivamente sí es importante darle ese entrenamiento a los estudiantes de que tengan una visión abierta y que respeten todos los enfoques porque nutren a la solución que podemos tener a un problema tan complejo como es el que estamos sufriendo, ¿no? En el caso particular del cambio climático, ¿no? Muchas gracias, doctora. Pues yo lo que quisiera decir es que creo que se requiere un reenfoque de lo que consideramos una carrera profesional aquí en México. Tenemos todavía, pues vayan nuestras carreras, aunque la UAM hemos innovado bastante, pero se parecen muchísimo a las que yo estudié hace 60 años, ¿sí? Cuando en el mundo ya ha habido un replanteamiento radical de lo que implica ser un profesionista. Hay un profesional, no un profesionista. Profesional es alguien que vive su trabajo intelectual, manual, etcétera, pero no es alguien que está encasillado en una disciplina muy estrecha. Y para eso necesitaríamos llevar a un extremo lo que la doctora Shirai Matsumoto nos acaba de decir, que es llevar esa visión más amplia a todos nuestros estudiantes de licenciatura. Digo, no hacerlo, no hacer un tronco común de toda la universidad, no, pero sí hacer más troncos comunes, más materias comunes, para que, por ejemplo, los conocimientos y la conciencia ecológica la tengan los ingenieros en computación, los sociólogos, los filósofos, todos, aparte de los que se van a dedicar a lidiar con el problema que tiene la ecología, que toda la sociedad vayan a ser administradores, vayan a ser funcionarios gubernamentales, vayan a hacer cualquier cosa, sepan de la importancia de la ciencia, sepan de la importancia de aquellos aspectos de la ciencia que afectan bueno, que están amenazando a nuestra especie actualmente en el mundo, ¿no? Entonces yo creo que debemos hacer un esfuerzo por proseguir lo que hicimos hace 50 años cuando fundamos esta universidad. Sí, me considero uno de los fundadores. Fue realmente muy emocionante estar con científicos y humanistas de la talla de Villoro, de Beyer, de Greff, ¿sí? Pero luego no es que hayamos perdido el rumbo, pero nos quedamos en el mismo, no lo hemos ensanchado. Y creo que tenemos la capacidad para hacerlo. Entonces, y eso es una responsabilidad, bueno, de todas las universidades, no más de esas, porque sí es la orientación estrecha de las profesiones es muy general en el país y en toda Latinoamérica, para decirlo claro, pero tenemos que caminar en esa dirección. Muchas gracias. Sí, yo no tengo nada que agregar de lo que han dicho mis colegas, estoy completamente de acuerdo con ellos, y nada más haría una propuesta muy práctica, y esperemos que se pueda llevar a cabo, porque viendo la necesidad, y aquí está planteado en la pregunta, deberían citar, ya sea en esta unidad o en toda la UAM, un poquito más difícil, pero en esta unidad por lo menos, a todos los coordinadores de carrera y decirles, compañeros, tenemos aquí que hacer transversal el problema del cambio climático, cómo lo hacemos transversal en todas las... Y también el otro, aprovechando, el problema de género. ¿El problema de qué, perdón? De género. De género. Nos tienen que reeducar, la verdad es que
Yo nací machista y educaron machista y ahorita estás medio aprendiendo, pero sí es una nueva ética que hay que transversar. Pero bueno, quiero decir que esto, y si ven algún problema global también, pues meterlo de una vez, pero todas las carreras deben ser capaces de aportar, ya dijo, ¿no? En estas direcciones hacia el cambio climático. ¿Cómo? Ya no hablo más, pero sí lo podemos hacer y la UAM tiene lo que permite. Muchas gracias, doctor. Vamos con el doctor Fausto, adelante. Sí, muchas gracias. Definitivamente estoy de acuerdo con mis colegas. Uno de los más graves problemas es estar totalmente ignorante de lo que está sucediendo en el planeta. Aquí en México tenemos ya problemas de desaparición de playas, tenemos una desertificación que está avanzando, sabemos que hemos tenido incendios muy graves, incendios que vienen arrastrándose desde Canadá, posteriormente pasaron por California y actualmente los tenemos en el norte del país, una cantidad de hectáreas impresionante, tanto en el este como en el oeste, y todos estos incendios y estas sequías también son producto del deterioro ambiental, de este desquiciamiento en la climatología del planeta. Por otra parte, está también el problema del vórtice polar. Creo que hemos hecho poco caso a todas estas advertencias, que ya más que advertencias son serias amenazas con la biota de nuestro planeta, de nuestro país, y la difusión es fundamental. La educación no puede ser abandonada. En este momento es más urgente que nunca intentar educar, obviamente, a todos los de cualquier generación. Llegó un vórtice polar. Por parte de todos y cada uno de nosotros. Y obviamente nuestra labor dentro de las universidades es crear conciencia, ayudar obviamente en la formación de profesionistas. Como bien mencionaron, no es solamente de una profesión, me parece que todos debemos de estar alertas, todos debemos estar sensibles y obviamente la solución tiene que venir desde muchos ángulos, antropólogos, sociólogos, economistas, biólogos, en fin, yo creo que todo el mundo podemos aportar teniendo conciencia de la problemática para que esto tenga una amortización, porque ya no hay una solución como tal, pero una amortización de la dinámica ambiental. Gracias. Muchas gracias, doctor Fausto. Bien, vamos a pasar a la tercera pregunta. ¿De qué manera las políticas públicas en el ámbito de la ciencia y la educación han aportado en la resolución de las problemáticas y necesidades de la sociedad y en torno de los temas planetarios? Bueno, en este caso, en las afectaciones medioambientales. Doctora Keiko. Sí, bueno, aquí pues tenemos podría tomar como ejemplo la ley de prohibición de plásticos de un solo uso, ¿no? Que fue publicada en el 2021 en la Ciudad de México. Pues aquí en la Ciudad de México, ¿no? En provincias sí se siguen utilizando los plásticos a todo dar, ¿no? Entonces, realmente sí esa sería una política que aunque no le guste a muchos sectores, ¿no? Productivos, porque obviamente, pues, la industria del plástico es una de las industrias ya muy consolidada, muy importante, pero sí es una situación que el limitar de manera legal el uso indiscriminado, ¿sí? El uso y el desuso, el disponer de manera indiscriminada, sí ocasiona un problema muy fuerte que tiene muchas consecuencias, ¿no? Entonces, este tipo de políticas yo creo que son favorables. Sin embargo, también se deben de establecer políticas que coadyuven
a que este tipo de leyes sí sean realmente exitosas, ¿no? En el sentido de que de repente de un año a otro cambian o cambian de manera muy drástica sin que los tengan sustitutos de estos materiales no biodegradables por otros materiales que sí se descompongan en la naturaleza, ¿no? Entonces, yo creo que mucho de las políticas sí deben de ser hacia la previsión y prevención de las situaciones que se puedan dar, ¿no? Entonces yo sí tomo como ejemplo esta ley de prohibición de plásticos de un solo uso, y yo creo que pues sería ir incluso hasta un poco más drásticos, ¿no? En el sentido de que podríamos ya no comprar los commodities, todo lo que son productos de uso personal, por ejemplo, comprar, es decir, reusar los recipientes. Sí, es decir, fomentar más la venta a granel, ¿no? Son pequeñas acciones a nivel consumidor que pueden tener un impacto importante desde el punto de vista económico, costumbres de la sociedad y hasta incluso tecnológicos, porque se tienen que rediseñar procesos. Entonces yo creo que es muy importante, es fundamental, pues, que el gobierno sí adopte este tipo de políticas, ¿no? Gracias, doctora. Entonces, con el doctor Fernando. Sí, pues yo la verdad tengo una opinión más bien pesimista, una posición más bien pesimista frente a este asunto, aunque reconozco que hay medidas que se han tomado en México y en otros países para atender el problema medioambiental y sobre todo más recientemente para tratar de contender con el grave peligro del cambio climático. Las acciones que se han tomado siguen siendo a nivel mundial, en países muy adelantados que deberían tener la capacidad tanto intelectual como económica y logística de hacerlo, sencillamente no se dedican a eso. Se acaba de publicar en Francia, por ejemplo, que como en Europa los bancos han seguido apoyando con miles de millones de euros a las industrias extractivas de petróleo, gas, etcétera, para nuevos proyectos. Es increíble. Los gobiernos dicen tenemos que parar el uso de combustibles fósiles, y los bancos, claro, buscan su interés, están apoyando a las grandes petroleras y demás, que también buscan su interés, ¿sí? Y se abren nuevos campos petroleros y se abren nuevas... Cuando esto debería de ser cerrado ya, vaya, las acciones que se toman son minúsculas comparadas con el tamaño del problema que tenemos enfrente. Entonces, en ese sentido soy pesimista porque no veo que haya voluntad, porque se requiere la voluntad de muchos actores y desgraciadamente, sinceramente creo que no todos esos actores son de buena voluntad, voy a ponerlo así, ¿sí? Por los intereses que hay. Y por otro lado, pues yo diría que además de las políticas públicas, está algo que ya mencionó la doctora también, lo que pues, se pueden hacer en todos los niveles, no nada más a nivel de los gobiernos o de las Naciones Unidas o lo que sea, sino lo que se puede hacer a nivel de gobiernos locales, lo que puede hacer a nivel de nuestra universidad, lo que pueden hacer lo que se conoce ahora como sociedad civil, que se ha organizado bastante. Hay muchas cosas que se pueden hacer a este nivel y sobre todo tiene que ver con lo que decíamos antes, en respuesta a la primera pregunta, aumentar el conocimiento, y no nada más el conocimiento, el convencimiento de la importancia del gran problemón que tenemos enfrente, que es realmente terrible, ¿sí? Y convencer, para convencer, no vamos a convencer a los dueños de las grandes compañías que dejen de ganar dinero por mitigar el cambio climático. Pero sí podemos hacer presión, todos los ciudadanos, sobre todo los gobiernos,
para que metan en cintura a esos intereses. Pero eso solo lo podemos hacer, pues, divulgando, haciendo más divulgación de las cosas, haciendo más conciencia del problema. ¿Sí? Me preocupa, aunque el deterioro ecológico ya viene desde hace mucho, digo, yo lo vivo de cerca, pero el problema que tenemos con el cambio climático realmente es inverosímil. Y las cosas que se hacen, por ejemplo, a nivel de los medios de comunicación, los ejemplos que se usan y que nadie critica acerca de, no, sí, ya el último julio fue el mes más caliente de los últimos 5 años. Bueno, ¿y eso quién convence? A nadie. Vaya, la misma evidencia científica que tenemos de la magnitud y de la certeza del cambio, no la estamos transmitiendo. Nosotros los científicos no lo estamos haciendo. En eso somos responsables todos. Vaya, todos los que estamos en estas circunstancias. Muchas gracias, doctor. Con el doctor Oscar. Sí, el doctor del Río dijo en la primera ronda que, pues, mucho de este calentamiento se debería al modo de producción, que nada más nos interesaba. Crecer. Y eso generaba mucho calor, ¿no? Y creo que el origen del cambio climático está en eso, en la generación de calor y almacenamiento aquí. Que eventualmente el CO2 actúa como invernadero para detener ese calor, bueno, es una... Pero el verdadero problema es la generación de calor. Entonces, por ejemplo, estoy saliendo un poquito del tema, pero hablamos de que la energía fotovoltaica, ¿no? Yo la considero muy buena, pero también tiene un límite. Recibe rayos en los paneles, eso rebota un alto porcentaje, pero ya no tiene la energía para pasar, entonces queda el calor aquí. Y la electricidad que se genera también está desprendiendo calor. Entonces, si todo lo estamos usando para crecer, generar calor, no, tenemos que encontrar un límite. Y lo mismo, vamos a decir, la energía, que también la de las cascadas, ¿cómo se llama? La hidroeléctrica, sí. Pues también está generando calor y ese es el calor que se acumula, que muy bien, por eso la física es muy importante. La física. Si entendemos, ¿no? Por eso los físicos tenemos algo que decir. Exactamente, por eso. Y muy bien dicho, doctor. El CO2 no tiene la culpa, ¿no? No. Todo el mundo ha dicho la culpa al CO2, pero exactamente, es un efecto, ¿no? Pero bueno, dicho esto, nada más complemento mi propuesta. Dije coordinadores de estudios, pero la verdad es que es una revolución de toda la UAM. Iniciando con los jefes de departamento y coordinadores de estudios, se les transmite la idea, pero regresan a las carreras, a los departamentos, y todo el mundo trabajando para ver cómo hacemos. Tenemos una base que son las materias optativas, ¿no? Que las tomamos, ¡ay, qué lata que tenemos que dar una optativa para los otros! Y no entienden nada porque son de otro grupo. No, tomándolo en serio, podemos transmitir esas cosas y va a ser a todo dar. Y sobre las políticas, yo también considero que una vez que la población se empieza a dar cuenta, los gobernantes tienen que oír lo que dice la gente para aplicar estas cosas. Está el ejemplo de la ley de los plásticos, pero también de ahí podemos pasar. Nuestros estudiantes van a tener que encontrar soluciones para la ropa. La ropa es la generadora de los microplásticos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer para sustituir esos microplásticos? ¿No? Los plásticos con los que se hace la ropa. No sé, hay soluciones, pero hay que aplicarlas. Los transgénicos son buenos porque podemos adaptar las necesidades de la población más rápido que haciendo las cruzas genéticas normales que duran muchos años. El problema, por ejemplo, hay una política pública, no hay maíz transgénico.
¿Por qué? ¿Porque estamos en contra de los transgénicos? No, estamos en contra del glifosato, porque el maíz transgénico que entra aquí es un maíz que solo puede crecer si le pones glifosato junto para matar a las demás hierbas y avanza. Entonces, no queremos el glifosato, no queremos esa manera de comercializar el maíz. Entonces, ahí hay una política pública que tenemos que ir apoyando y sí va a favor del cambio climático, porque si tenemos suelos libres de glifosato y lidiamos con la agricultura tradicional, que es tener varios cultivos en una sola planta, vamos a aprovechar más la tierra que hoy está vacía, porque otro aspecto del cambio climático que no generamos, pues, ahí es donde nuestros futuros profesionales van a aportar en este campo. Entonces, sí son muy importantes las políticas públicas, pero con más conocimiento para impulsar a que nuestros gobernantes escuchen eso. Muchas gracias, doctor Oscar. Vamos con el doctor Fausto. Sí, bueno, pues definitivamente estoy totalmente de acuerdo. En estos momentos, con las crisis que estamos viviendo, se requiere que los gobiernos estén más cerca de la ciencia que nunca. O sea, definitivamente yo siento que estamos viviendo un divorcio entre la forma de gobernar y es. Sí, no, ya va a regresar. De la reforestación, no de la deforestación, de la refaunación, no de la defaunación, de una restauración ecológica, de una conservación. Desgraciadamente, lo voy a decir porque el gobierno ha optado por demeritar mucho el papel importante de la estabilidad económica del ambiente. El ambiente tiene un papel fundamental y está siendo descuidado. Se quitaron recursos para poder prevenir incendios, para poder restablecer de protección a las selvas, a los bosques. Yo siento que estamos cada vez más alejados entre lo que es la política pública y la forma en la que está produciéndose la ciencia. Entonces, una de las cosas que yo creo que necesitamos urgentemente es esta amalgama entre los gobiernos, entre las decisiones a grandes niveles y obviamente la importancia ambiental. Es esta política, por ejemplo, el programa de Sembrando Vida, sabemos que ha sido un fracaso por muchas razones. Entonces, ese tipo de cosas tiene que escucharlos, tiene que ser escuchado por los gobiernos e inclusive por los propios pobladores de las zonas en donde han tenido esa dinámica de tirar selva para reforestar con árboles que no corresponden a esas zonas. Desgraciadamente también lo que he visto es que en prácticamente todo el país hay una deforestación brutal, de verdad, es un escándalo. No sé si ustedes hayan visto esta cantidad de árboles que se están extrayendo, pero déjenme decirles, yo los he visto en Chihuahua, por supuesto en la península Yucatán, es un escándalo. Toda la parte de Jalisco, en Michoacán, lo he visto también en el Nevado de Toluca. El Nevado de Toluca consiguió un permiso para que durante 19 años puedan extraer la madera prácticamente de forma indiscriminada. Si ustedes se dan una vuelta por el Ajusco, por ejemplo, o en las zonas de Morelos, hay problemas graves entre comuneros, precisamente porque no hay una vigilancia de las zonas boscosas de nuestro país. En la Sierra de Quila es un escándalo, pero durante la pandemia aprovecharon los talamontes para barrer prácticamente con todos los árboles. Entonces, este descuido
que ha existido, me parece que es una ofensa y obviamente es una decisión muy grave por no cuidar los recursos. Entonces, una cosa que necesitamos hacer es sensibilizar al gobierno, ¿no? Y por supuesto, esto no puede avanzar más allá de lo que ya está gravemente dañada las zonas naturales de nuestro país. Gracias. Muchas gracias, doctor Fausto. Vamos a abrir una serie de preguntas y comentarios para los que están presentes y luego vamos con los que están ahí en Zoom. Adelante, alguien. Adelante, doctor Pablo. Sí, cuando se inició la conformación de la red, evidentemente la parte multidisciplinar fue un elemento importantísimo, ¿no? Lo discutimos, y la parte de política pública, pues por supuesto es fundamental, pero hay un tema que lo señalaron los 4 ponentes, que se agradece muchísimo esta participación, es el tema axiológico. Quiere decir que muchos de los problemas que giran en torno a la parte social, a la parte de medio ambiente, a la parte tecnológica, tienen que ver con el sistema de creencias y valores que tienen los seres humanos sobre qué valor es más importante o qué cosas son más importantes. En el currículum escolar lo que pasa es que le damos privilegio siempre a la parte cognitiva, a la parte del currículum, del contenido. Sin embargo, si no trabajamos con esos elementos axiológicos de valores fundamentales, de qué es lo que voy a hacer con ese conocimiento y cómo lo voy a aplicar, y cuando los futuros profesionistas que salen de la UAM utilicen o se posicionen en esos puestos clave en el medio ambiente, en la sociedad, en empresas, pues tengan esos elementos de valor para tomar decisiones positivas frente a lo que están haciendo en la sociedad. Pero el punto que me parece importante rescatar es que desafortunadamente no se trabaja desde, no solamente en la educación básica, sino en la educación superior, no se le da la importancia a este elemento, digamos, central de generación de valores que son fundamentales. Y si no trabajamos eso, pues seguirán políticas públicas, seguirá un sistema basado en la economía, la producción, pero no estamos trabajando con la esencia, porque los que toman las decisiones, los que hacen las acciones, los que generan todo esto, son seres humanos, pero no trabajamos con esos elementos que de manera transversal o no, deberían estar presentes en el currículum escolar. Entonces creo que hay un tema fundamental que lo dejamos de lado. Si ustedes quieren, por la dinámica del tiempo, por la dinámica de la circulación del currículum, pero no, creo que no está trabajando la esencia. Y desde el punto de vista de la parte axiológica, es fundamental. Y a veces no la tenemos, digamos, mapeada, no la tenemos presente. Ese es un poco el comentario, y creo que los 4 de alguna forma lo mostraron, ¿no?, en sus intervenciones de diferentes maneras, que ese tema de concientizar, de trabajar más con los estudiantes, pero creo que hay que formalizarlo más en el currículum. Muchas gracias, doctor. No sé si alguien quiere dar un comentario. Vamos con el ok, adelante. Los doctores El doctor Fausto, adelante. Sí, yo quisiera agregar que un asunto muy importante dentro de toda esta dinámica, por lo menos desde el punto de vista de los temas que estoy trabajando, es definir las zonas de refugio térmico ante el cambio climático. Estamos viendo que se está deteriorando muy rápido el ambiente y va a haber una migración, está habiendo ya hemos documentado migración de las especies. Las especies están migrando y hay zonas que van a ser refugios térmicos importantes. Esas zonas de refugios térmicos deben de ser cuidadas al máximo, deben de ser, por supuesto, resguardadas, porque vienen a ser los santuarios en donde las especies van a poder seguir persistiendo. Las montañas de México son uno de esos sitios muy importantes, muy relevantes. Todos los cañones que existen en los desiertos también son zonas muy, muy importantes. Los oasis en los desiertos definitivamente son zonas de refugio térmico importante. En la península de Yucatán, por ejemplo, donde no hay montañas, hemos detectado que los cenotes son las zonas de refugio térmico
no solamente para los organismos que yo trabajo, también para plantas y para muchos otros organismos. Existe un desconocimiento total, un menosprecio, y obviamente considero que para que podamos preservar una gran parte de la flora y de la fauna, necesitamos decretar esos refugios térmicos como zonas de prioridad a nivel nacional para ser protegidas. Porque esto, en 30 años, créanme que hemos visto, sobre todo con las especies endémicas, que va a haber una depauperación total en zonas, sobre todo la parte tropical. Pero definitivamente me parece que va a ser muy importante definir las zonas de refugio térmico, y esto no puede pasar allá de esta década. En 30 años esto estará extremadamente deteriorado si no lo hacemos a la brevedad. Gracias. Gracias, doctor Fausto. Y vamos con la doctora Edith. Antes que nada, quisiera preguntar. Muchas de las ocasiones, las investigaciones que hacemos es decir, mostrar, a veces se quedan solo en el laboratorio y solo preguntar cómo se han aplicado los resultados de sus investigaciones. Gracias. Si alguien quisiera. Bueno, como veo que nos estamos centrando en el asunto del cambio climático, aquí se han esgrimido razones y argumentos de distintas disciplinas, y pues aquí me voy a tomar la libertad de hablar sobre el ambiente al que yo dirijo mis investigaciones, que es el costero marino. Yo creo que tenemos también que mirar cuáles son las políticas públicas que hay para el manejo de los recursos marinos, ¿sí? Porque creo que no debemos olvidar que el mar y los océanos son los grandes termorreguladores del clima. Y las investigaciones nos muestran que el incremento de la temperatura de los océanos está cada vez a niveles más preocupantes. Y esto veo que estamos hablando de las políticas públicas aquí en nuestro país, pero yo creo que el problema del calentamiento global es un problema que compete a todos los países, a todos. Los mares, por ejemplo, por más que creamos que están perfectamente bien regulados o con todas las posibilidades de analizarse, pues no es así. Fuera de la zona económica exclusiva, que son las 200 millas náuticas, los mares internacionales no están sujetos a ninguna legislación. Y en el uso de los mares internacionales lleva al deterioro ambiental de recursos que ni nos imaginamos, estamos hablando aquí de lo que es más evidente y que lo vemos con mayor frecuencia en la información que nos llega, como son el deterioro de las selvas, de los bosques, el incremento de la aridez, etc. Pero y los mares tienen mucho que ver. La destrucción de los fondos de los mares va más allá de lo que nos podemos imaginar. Actualmente se está extrayendo los nódulos de manganeso para utilizar estos nódulos de manganeso en varias industrias que a la larga van a ocasionar más impactos de los que ya tenemos. Entonces yo creo que
esta problemática tiene que ser abordada por la mayoría de los países. Un ejemplo muy claro, el sargazo. ¿Sí? El sargazo que se ha convertido en un dolor de cabeza para las playas del Caribe. Podemos pensar y sabemos que las razones de este crecimiento explosivo es el incremento en la eutrofización, pero también es un incremento en la aridez, porque las arenas del Sahara, que ya de por sí el Sahara es un sitio árido, pues actualmente, con el incremento en la temperatura, estos sedimentos están siendo más fácilmente transportables a otros lugares. Y estos sedimentos inicialmente se sabía que eran importantes en el desarrollo y florecimiento de la Amazonia, pero ahora sabemos que se suman a los problemas de eutrofización de las costas. Y esto se convierte en un problema, se genera en Brasil, pero el sargazo migra, viaja y llega a todos los países del Caribe, en donde si no hay una comunicación entre los gobiernos, este problema no se puede resolver. Entonces, pues yo no quiero ser pesimista, ni soy pesimista, porque si no, no estaría aquí estudiando y trabajando en lo que hago, pero debe haber una voluntad de los gobiernos. Y si no hay una voluntad de los gobiernos a nivel internacional, pues va a ser difícil, porque todos los ecosistemas terrestres dependen e interactúan con la dinámica social. Creo que, pues sí, nosotros estamos contribuyendo con nuestro granito de arena, pensando en un currículum para nuestros alumnos que les dé elementos para entender esta problemática y pensar en posibles soluciones. Cuando nosotros hemos hablado, por lo menos yo en mi caso particular con mis alumnos, la respuesta es: ¿de qué sirve que hagamos esto, o propongamos, o se proponga, si los gobiernos no los llevan a cabo? Entonces, ahí regresamos a las políticas públicas y el cumplimiento de estas políticas. Y pues, si nos fuéramos un poco más allá en cuanto a la aplicación de las leyes, pues podemos tener una constitución y unas leyes muy avanzadas, pero el problema es la aplicación de estas y la vigilancia del otorgamiento de la justicia. Porque los problemas ambientales se convierten en crímenes de lesa humanidad. Entonces, creo que a nuestras generaciones nos corresponde estar muy pendientes y bueno, pues la UAM está haciendo su granito, está contribuyendo con su granito de arena, revisando estos currículums académicos de nuestras licenciaturas, y nosotros nos damos cuenta de que cada vez es más importante hacerlas transversales, reunirnos con los sociólogos, con los economistas, con los antropólogos, con todas las disciplinas para poder encontrar propuestas y resoluciones, aunque sea en el corto plazo, algunas. Muchas gracias, doctora Margarita. Pues, muchas reflexiones que ya nos estamos llevando. Vamos a ver si hay alguien tiene alguna duda o comentario en Zoom. ¿Perdón? El doctor Fausto quería comentar algo. Adelante, doctor Fausto. No, yo ya comenté. Sí, estoy de acuerdo que por supuesto los mares son un asunto muy importante, y obviamente la sensibilización de lo que está ocurriendo a nivel internacional es sí, no era nada más. Gracias. Gracias. Entonces, sí. Adelante. Solamente quiero comentar justo, o sea,
Mi pregunta iba encaminada a eso, se está produciendo mucho conocimiento importante, valioso, pero o sea, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué vamos a hacer para que este conocimiento se pueda aplicar y pueda realmente llegar a las autoridades? Tú. Adelante. Es una pregunta de mí muy importante, porque realmente estamos en una producción increíble de conocimiento de las universidades, y la nuestra también es ejemplo, dice Mago, pero si podemos observar todo de conjunto, y podemos articular ese todo de conjunto, vamos a saber algunas cosas muy importantes, que la transversalidad de la que han estado hablando, que la interdisciplinaridad de la que han estado hablando, es parte del juego, del trabajo investigativo y hasta en cierta medida educativo de muchas universidades de México y yo me atrevo a decir, porque aquí quiero enfatizar, América Latina es un campo muy fuerte, porque nuestra conciencia acerca de lo que estamos viviendo, además pasa por temas muy importantes de la exclusión social y todo. Es decir, tenemos la piel más delgada sobre todo esto. Y entonces es muy importante que uniformemos todo ese bagaje enorme de conocimiento y interdisciplinaridad y transversalidad para hacerlo claro entre nosotros. Es una labor sencilla, aparentemente, pero me parece que a la vez es una labor titánica. Y uno de los objetivos, déjenme comentarles, de esta red, es justamente ir en pos de esa idea de conjuntar todo el conocimiento y los esfuerzos que por lo menos en México primero, y luego en América Latina se están dando. Pero no solamente para hacer el compendio, es para hacer la comunicación, es para hacer el intercambio y es para procurar encontrar vías, ¿verdad? Que como aquí estamos viendo, a lo mejor las políticas públicas atinan a veces a ciertas o cuales o determinadas cosas que son importantes, pero les hace falta también guías, orientaciones desde el conocimiento. Y el conocimiento es nuestra base, es el punto de apoyo que tenemos en las universidades. Todavía no logramos cómo hacernos oír. Bueno, intentemos explorar ese camino a la vez que hagamos el otro camino. Oigámonos nosotros mismos, intercambiemos, generemos propuestas desde las propias universidades. Yo creo que esa es una situación que es todo un reto y que por lo pronto les digo, algunos de nuestros colegas que en el ámbito pedagógico, en el ámbito de la sociología de la educación, que forman parte de este equipo, se están haciendo constantemente la pregunta: oye, todo este asunto del cambio climático, ambiental, ¿cómo le entramos nosotros a todo esto? Justo con la transversalidad, justo con el pensamiento ampliado, es decir, no cerrándonos en nuestras disciplinas, sino abriéndolas, ¿no? Esto, airear las disciplinas, yo lo digo de esta manera, es muy importante. La verdad es que cuando yo escucho, como en esta ocasión, en esta mesa, las observaciones de Fernando del Río, le apunto todo, porque Fernando tiene una larga trayectoria, ciertamente, que nadie va a poner a discusión, pero Fernando hoy, en esta mesa, ha tenido otra vez una nueva aportación, ¿no? Y esa aportación yo la estoy aquí manejando porque, ni modo, Fernando, te vamos a seguir buscando, te vamos a seguir buscando. Como hace rato decíamos, tales y cuales cosas, pero si no tenemos a los físicos que nos estén jalando la rienda, nos olvidamos de asuntos importantes. Así que aquí hay una mesa, un conversatorio muy transdisciplinar, muy transversal, y esta reflexión, junto con la, desde luego, que allá en ese lugar paradisíaco de mi pueblo, porque fíjate, Fausto, yo soy de Guerrero, pero la parte en la que estás tú me recuerda a una parte que cruza Tierra Caliente entre los estados de Guerrero y el estado de México y Michoacán, ¿no? Entonces ahora sí que en esa parte hay un evento.
No sé si andas por ahí cerca, pero ciertamente. Ya no solamente Tabasco es un guerrero, ¿no? Aunque nuestro presidente puede decirnos que no es cierto, ¿verdad? A ver, adelante. Perdón, sí, sigamos por ahí. No, que tú no has hablado, Bueno, sí, muchas gracias. Pues yo escuchando sus puntos de vista me da también me permite hacer esa reflexión hacia mi propia formación como biólogo, y por ahí voy a hablar, ¿no? Porque finalmente, siendo yo biólogo, bueno, les comento, la semana pasada estuvo el foro del cambio climático, y en parte de lo que yo tuve la oportunidad de participar, no como ponente, sino como moderador de una sesión, los ponentes que estaban hablando decían que el término cambio climático a lo mejor se estaba quedando corto, y ellos decían, más bien hay que hablar de cambio ambiental, porque ya en la parte, cuando decimos ambiental, involucramos desde luego el clima, el suelo, que es la base del sustento de la diversidad, y desde luego el agua, de la diversidad terrestre, y el agua, pues de la diversidad acuática, y desde luego, pues la biodiversidad. O sea, poniendo esos elementos que conforman, hablando de cambio ambiental, que conforma el ambiente. Ese es un detalle que quería comentar. Y el segundo, relacionándolo además con ya tomando sus comentarios, porque cada quien externó una parte muy interesante, que lo centro, o trataré de centrarlo en algo que decía el doctor Fausto: el cuidado, la protección, primero, la consideración de aquellos lugares que sabemos o que debemos conocer a través de la investigación, que son sitios como refugios. Y ahí me voy a ir al pasado, ¿no? Pasado muy antiguo, ¿no? Al Pleistoceno, que estábamos hablando, bueno, no hablábamos en ese entonces, sino... ¿Sabemos? Ya me asustaste. Se habla de Me refiero a que estaba en la viveza. El cambio climático era hacia el frío. Estaba en una fuerte glaciación que en nuestro país, bueno, en la región de América, donde está ubicado nuestro país, porque no solamente era nuestro país, sino ciertos lugares Centroamérica y parte de Norteamérica, se convirtieron en refugios pleistocénicos para muchas especies que después, pasado ese periodo de frío, pudieron avanzar hacia otros lados, hacia el norte o hacia el sur de América. Entonces ahora estamos hablando de refugios holocénicos, estamos en el Holoceno, que ahora también se considera la propuesta del Antropoceno, ¿no? Vamos a una nueva época que supone que es efecto humano, y que bueno, estamos viendo que estos factores o estos aspectos, ¿no? Estos fenómenos que están cambiando, o de cambio más bien, como cuestiones climáticas, pues también tienen ahí, o los organismos, la biodiversidad ve también sitios importantes de donde se pueden refugiar ante ese incremento de la temperatura, y posteriormente no sabemos qué va a pasar, pero si no los conservamos, bueno, lo más seguro es que también sean muy afectados. Y terminaré diciendo nada más, porque se habló incluso de transgénicos, ¿no? Etcétera. Pues justamente son sitios que pueden ser reservorios genéticos para una diversidad que puede sustentar, es decir, un reservorio genético para especies que utilizamos para nuestro aprovechamiento. Y bueno, y ahí le doy toda la importancia a esos sitios, que si no hubiera la investigación y tuviéramos conocimiento, y luego las políticas de conservación, pues finalmente este cambio ambiental, no sé qué vaya a pasar, no sabemos qué va a pasar. Bueno, ese es mi comentario. Muchas gracias, doctor Iván. Ciertamente ya nos llevamos muchas reflexiones que, pues, como personas duelen porque estamos viendo afectaciones medioambientales muy importantes.
y que sí debemos, digamos, ver cómo podemos vincular los trabajos, colaboraciones para seguir aportando, ¿no?, granitos de arena. Entonces, en este sentido, pues nada más nos quedaría irnos hacia unos comentarios finales de parte de los panelistas. No sé quién quisiera comentar. ¿Tú querías hablar? Bueno, pues como reflexión final y un poco contestando a lo que decía Edith, preguntaba Edith, yo estoy convencido que la docencia que hacemos principalmente y la investigación son nuestra vinculación con la sociedad, ¿verdad? Será por los puntos o no sé qué, pero separado en las tres funciones y que yo nada más hago docencia, pero no hago vinculación. Claro que haces vinculación porque esa es nuestra mejor carta de presentación a la sociedad, nuestros alumnos. Si estos cuates egresan de una universidad buena, que están orgullosos, y sobre todo si ahorita tomamos esta vocación de ser la universidad contra el cambio climático tal, adquiriremos una rúbrica especial. Ahí estoy. Y las investigaciones, bueno, que ya más o menos se han dicho, estamos dejando una huella. A mí me parece eso muy importante. Ya nada más que se publique, es muy importante. Me acuerdo con un funcionario del agua aquí en Iztapalapa, que le decía, oiga, pero ¿cómo vamos a hacer? Es que va a venir gente y va a haber una reunión. ¿Cómo vamos a hacer para que si yo vengo aquí a explicarles? No, usted no venga nada. Usted nomás publique lo que hacemos aquí, de los pozos y todo. Eso es más que suficiente para nosotros. Si yo les muestro, la universidad está, la gente escucha. Entonces lo que hay que hacer, publicar en lugares donde se lean nuestras cosas, y eso es mucho más importante que pretender estar en todo el país haciendo conferencias. A lo mejor, no, me lo dijo él y también me lo han dicho con campesinos también. ¿En dónde publica eso? ¿Dónde está eso? Hay que hacerlo. Esa es la parte, esa es nuestra responsabilidad. Y nada más otra vez contestando a Margarita, sí, tienes toda la razón y de acuerdo, pero también hay que irnos a la máxima, aquella que surgió con el movimiento ambientalista en los 70s, piensa globalmente, actúa localmente. Sí, claro. Si nosotros hacemos, como dice Miguel Ángel, unos microclimas, microambientes en nuestro lugar, pues vamos a influir necesariamente, no solo que eso vaya a cambiar el clima de lo demás, sino ahí están haciendo las cosas bien, tenemos... Claro. Vamos a publicarles, por cierto, pero vamos a publicarles virtualmente, ¿verdad?, en nuestros repositorios de la red y también de la UAM, y además esta conversación se va a ir ya en forma de video a explorar estos horizontes de intercambio, ¿no? O sea, ya estamos haciendo vinculación, Oscar. No, siempre. Dice que la forma de publicar hoy es electrónica, es digital. Entonces, pues ya tenemos, es un momento muy interesante. Son grandes retos, pero tenemos grandes oportunidades por los recursos con los que contamos. Ya sé, Fernando, que todo genera calor, ¿no? Y hasta eso que vamos a hacer. Hasta eso también. Hasta eso también va a tener. Pero digamos que será por un buen fin. ¿No? Por un buen fin. Adelante. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctor, A ver, por fin, estoy de acuerdo con Oscar totalmente. Respecto a, tenemos que actuar a través de nuestros estudiantes y también pues aprovechar las actividades que se llaman de divulgación científica, ¿no? Yo me he dedicado a ella desde hace mucho, me encanta. Tuvimos oportunidad de, cuando comenzó la pandemia, hablando de aplicar el conocimiento, nos dimos cuenta desde el comienzo que había una distorsión muy rara, muy
muy mala, muy fuerte en la política de salud de México al respecto. Entonces nos dedicamos a investigar e hicimos una campaña de divulgación acerca de la importancia de los aerosoles, o sea, del peligro que eran los aerosoles, y tratar de convencer a la gente que era la manera de contagiarse más fuerte, más eficaz, desgraciadamente, y más contagiosa, y publicamos artículos, publicamos artículos en la revista de la UAM, en otras revistas, hasta algún profesor me regañó que porque habíamos publicado un artículo en una revista neoliberal, en artículos en medios electrónicos, a través del que también acusaron de neoliberal Foro de Ciencia y Tecnología, que nos hizo varios programas. En fin, nos hemos dedicado a hacer eso y contribuimos un poco a acabar volteando la tortilla y que no fuimos los únicos, obviamente. Esto sucedió en todo el mundo, pero o sea, contribuimos a que usáramos el tapabocas, ¿no? Cuando todo el mundo decía, bueno, cuando oficialmente se decía que no servía para nada y era lo más importante que teníamos para proteger. Entonces sí podemos actuar, sí podemos actuar y respecto a maneras transversales de actuar, como decía el doctor Rodríguez, aprovechando lo que dijo el doctor, que no recuerdo su nombre, pero Pablo. Sí, Pablo, de la parte de valores. Creo que, digo, el cambio climático no es la única, digamos, el único peligro, le voy a ponerlo así, tremendo, catastrófico que enfrentamos. Tenemos muchos, ¿no? Hay una injusticia tremenda, hay problemas de migración, hay guerras. Nosotros aquí tenemos una guerra que está prohibido llamarle guerra, pero es una guerra con cientos de muertos diarios, migraciones terribles, en fin, tenemos una bola de problemas. Pero de alguna manera muchos de ellos, creo yo, los hemos tenido durante tanto tiempo que la gente, si bien está consciente de ellos, no está consciente de que hay que hacer un esfuerzo mayúsculo para superarlos. Yo siento que el cambio climático, por ser nuevo, por ser un peligro nuevo, puede ser una especie de bandera que sirva para actuar a favor de estas cosas, en el sentido pensando en la UAM, por ejemplo, ¿no? Pensando en esa transversalidad que hablábamos de fomentar los valores, pero valores concretos sobre amenazas sociales. Pero hablando ¿qué? Hablando del conocimiento que tenemos y que nos permita enfrentarlos. Sí, es una labor educativa también. No es una labor de proselitismo, sino es una labor educativa. Y creo que lo podríamos hacer. ¿Sí? Y quizás se podría aprovechar esto del cambio climático, repito yo, como una bandera para despertar, porque por mucho tiempo, por ejemplo, algunos de nosotros, científicos, sobre todo del área de literatura, de física, de química, de ingeniería, nos hemos preocupado porque la industria de México, la economía y la industria de México en particular, ¿por qué es tan reacia a aceptar conocimientos científicos? Y una de las razones que encontramos y que creo que sigue siendo válida, es la ignorancia de las capas de mando
en la industria, en la gran industria mexicana, y en la no tan grande, acerca de la importancia de la ciencia para las cosas. No le dan valor a la ciencia porque estudian administración por ahí en algún lado, administración de negocios, les enseñan a llevar cuentas y cómo maximizar réditos, ¿sí? Y algunos se lo aprenden bien, otros lo aprenden mal, y ahí van, ¿no? Pero entonces, ¿cómo se va eso? Pero, por ejemplo, eso sería una incidencia que nada más ayudaría, no a resolver un problema, porque el problema, no, el problema es de fondo, como decía Pablo, no es nada más que la economía mexicana use más ciencia, sino que lo use mejor, ¿sí? No nada más para mejorar los réditos de los negocios, sino para mejorar el funcionamiento de nuestra industria que les sirva mejor a la sociedad. Digo, pero para todo eso es movilizar y tenemos que encontrar un camino en ese sentido. Digo, no es inmediato, ¿no? Pero creo que el problema, el cambio climático, digo, que es un problema tan grande, pero que se manifiesta tan poco todavía. Dicen, está aumentando la temperatura del mar. ¿Cuánto ha aumentado? El último decenio, 1 grado. Entonces, se ríen. No pasa nada. Pues sí, ¿por qué? Porque no es fácil convencer si alguien de que eso, oye, si está bien fundamentado, significa un cambio esencial de lo que ha pasado en el mundo vaya, no sé, un chorro de tiempo, ¿no? Que la cantidad de CO2 sí ha sido mayor desde hace millones de años, ¿no? No millones, pero sí cientos de miles, ¿sí? Entonces, ¿cómo le hacemos para que todo eso trascienda? Y de eso, y aprovechando una vez para que la gente se vuelva más consciente de los problemas que nos afectan a todos, ¿no? Muchas gracias, doctor Fernando. Vamos con la doctora. Pues yo coincido y pues me gustaría nada más cerrar que yo creo que una forma muy, muy importante que tenemos que fomentar en los estudiantes es justamente el pensamiento crítico, ¿no? Una de las cosas por las cuales sufrimos mucho durante la pandemia y aún en tiempos actuales es la infodemia, ¿no? La cantidad de información falsa que los estudiantes, aunque tienen el conocimiento, a veces no se demuestran capaces de reconocer cuando es algo que no es cierto, que es falso totalmente, a lo que es el conocimiento verdadero, que es el que han ido adquiriendo, ¿no? En la universidad o en otros medios, ¿no? Entonces yo creo que ahí es importante que retomemos esa experiencia de lo que hemos visto en estos últimos años y tratar de fomentarles ese pensamiento crítico, que sepan que sepan distinguir, ¿no? Qué es lo que es realmente importante y verdadero de lo que es nada más falso y alarmista, ¿no? Ese sería como un poquito recapitulando y en cuanto también coincido con lo que ya expresaron aquí los doctores y en general en esta mesa de diálogo. Muchas gracias, doctora. Vamos con el doctor Fausto. Sí, muchas gracias. Bueno, sí, definitivamente me preocupa mucho este asunto en donde pues parece ser que el mundo está relativamente estable y no está pasando gran cosa. Quiero decirles que desafortunadamente el inicio de la extinción masiva ya está reconocido. O sea, es muy evidente que en el planeta ya tenemos un fenómeno de extinción masiva de especies que pues no es fortuito que tengamos esa problemática y obviamente con eso viene aparejado de un desequilibrio ecológico impresionante. Viajando por el país me encontré con temperaturas de 50 grados, que pues sí, aparentemente hay un problema de calentamiento en el planeta a nivel general de 1 grado centígrado, pero ya hay regiones, por ejemplo, Yucatán está teniendo problemas severos,
Obviamente la región de las costas también tiene graves problemas. Yo no me imagino organismos activos a 50 grados centígrados. Entonces, me preocupa esta parte en la que se menciona que tenemos un exceso de información y toda esta información líquida que hay tantos datos diarios. Yo conozco personas adictas al TikTok, por ejemplo, en donde están viendo 20, 30, 40 diferentes mensajes cada 5 o 10 minutos. Entonces, esto disminuye con toda la problemática actual que tenemos, ¿no? Entonces, saber canalizar e identificar la veracidad de la información me parece que es importantísimo, y allí es donde nosotros, los profesores de las universidades, los que estamos enterados, tenemos una obligación de depurar y hacerles ver para que obtengan una mayor conciencia y hagan suyo el problema. Porque esto, créanme, no va a desaparecer en esta generación. Se está haciendo cada vez más grave. Entonces, sí, esa transmisión de información depurada, porque obviamente hay información que puede ser falsa, tiene que salir. Sí, bueno, él dice, interprete mi silencio, ¿no? Sí, tiene problemas, pero creo que está tras de herpetología. En el último congreso de herpetología, obviamente reunimos a los herpetólogos del país, de otros países también, vinieron acá a dejar su conocimiento, pero nosotros incluimos a alumnos de las escuelas primarias, secundarias, y también a los médicos de la región, para que se informaran de acuerdo al conocimiento actual que cada quien pudiera llevarse a su casa. Entonces, pusimos charlas, conferencias a diferentes niveles. Obviamente con los médicos llevando todo este asunto de los accidentes ofídicos, y a nivel de primaria y secundaria y pueblo en general, pues llevarles el conocimiento y obviamente tratando de quitar los mitos que existen en torno a los reptiles. El Congreso era de reptiles, y tratando de llevarles una información verídica. Entonces creo que tenemos una labor muy importante, tanto en las aulas como afuera de ellas, y eso no debemos perderlo de vista. Gracias. Muchas gracias, doctor Fausto. Sí, ciertamente vamos a tener mucho trabajo, tanto reflexivo como también ver estrategias para la cuestión de la docencia, ¿no? Para un rumbo hacia la concientización de estas problemáticas. Con estos comentarios finales, bueno, si no hay más alguien que quiera participar, con esto finalizaríamos el conversatorio, no sin antes agradecerles muchísimo a los ponentes, a la doctora Keiko, al doctor Fernando, al doctor Oscar Muno y por supuesto al doctor Fausto. Muchísimas gracias por su participación y pues seguimos en esta parte de la vinculación, no perdamos el contacto y pues, les pediré un aplauso para los ponentes. Entonces sí, le voy a comentar al doctor Javier Rodríguez. Muy amable. No, gracias, Betty, muy amable por la conducción de este conversatorio. Gracias por haber asistido, colegas. Gracias por habernos acompañado. Casi tenemos el conjunto de este primer gran tema que trabajamos en el seminario, el segundo seminario de la vez, porque Miguel, Mago, estuvieron participando en el programa en este primer tema. Les agradezco. Ha sido un cierre, yo diría, de lujo, la verdad, de lujo. Y no solamente para engrandecer el seminario, sino para decir, el lujo viene por la cuestión de que tenemos un montón de trabajo por hacer. Y otra vez nos lo recuerdan nuestros panelistas, y ahí andamos en la mejor intención
de difundir todo lo que ha pasado en este primer tema del seminario. Vienen 3 temas más, los vamos a ir teniendo en cuenta, les vamos a hacer llegar lo que vamos avanzando, todos los que están participando. La RIE, solo para recordar, se nutre de una perspectiva interdisciplinaria y eso significa que quienes lo congregamos somos más de 40 investigadoras e investigadores de toda la UAM. UAM Iztapalapa, UAM Xochimilco, UAM Azcapotzalco, UAM Coajimalpa y Lerma, ¿no? Así es que este es el esfuerzo que tenemos. Nos estamos reuniendo los días viernes, no sé si lo vayamos a cambiar, pero hasta ahora nos ha venido funcionando. Entonces, les agradezco mucho su participación. Les vamos a tener muy en cuenta porque siempre, como decía Oscar, hay que publicar, sí, pero publiquemos virtualmente, muy interactivamente, claro. Antes que los grandes papers, que siempre pues es necesario por aquello de los puntos, ¿verdad? Pero esto es excelente. Esto es excelente, te agradezco mucho el comentario, Oscar. Bueno, estamos en esta ruta, no podemos hablar de cierres de nuestro seminario, sino estamos en el siguiente paso, nos vamos a seguir viendo, les agradecemos a todos. Es un aplauso final. Último. Quienes estamos de modo presencial en el seminario, vamos a empezar a repartir unos bocadillos, un vinito tinto, y quienes están virtualmente les agradecemos su presencia. Si quieren continuar con nosotros, mándaselo por VHS, Fausto, te la debemos, ¿no? Pero te agradecemos mucho tu participación. Sigue sufriendo en ese lugar en donde te encuentras ahora. Él se ve muy contento. Sí, no creo. Seguramente está en shorts. Sí, y se puso la camiseta, la camisa nada más para... Mira nada más. Se quedó congelado así. ¿Cómo se nos despide? No sé si podemos repartir lo que traemos. No se nos vayan los que estamos aquí, pues intercambiemos.